Bienvenidos al episodio número 10 de La Caja Negra, un podcast donde hablaremos de música, bandas, discos y shows que han marcado nuestra vida, y probablemente también la tuya. Aquí en el micrófono, Sergio de León, en compañía de Quique Manzano, Salvador de León y César García. ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Fabuloso, ya regresé, amigos, después de estar en Juarimito. Todo bien, no es COVID, no es nada extraño. Y pues todo cool, aquí de vuelta con ustedes. ¿Cómo estás, mi queridísimo chavalán? Muy bien, muy bien. Mi querido Kike, muchas gracias por esa grandiosa presentación. Y nada, muy bien, qué bueno que nos escuchan una vez más. Una vez más. Si no han escuchado ese a los Master Plus de esta canción de One More Time, es una joyita. Uf, no manches, está cabrón. Tú, César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues yo muy bien. Y pues aquí genial de otra vez estar a las 12 de la mañana. No, sí. No, ¿sí? ¿Cómo cuenta? O sea, ¿cómo cuenta ya este horario? ¿Sigue siendo 12 de la noche o es 12 de la madrugada? Es madrugada, ¿no? A ver, es 12 de la mañana, ¿no? No sé, la verdad nunca me había preguntado. No sé, es de esas preguntas pendejas que solo surgen a las 12 de la mañana. Sí. El punto es de que ya estamos aquí grabando muy tarde y pues bien. La neta ya... Siempre este podcast es nocturno. Es como la hora nacional, pero más verga. Y bueno, el día de hoy tenemos un gran invitado. Su nombre es Charlie. ¿Cómo estás, cabrón? Muy bien, gracias. Aquí Charlie, pues feliz de estar aquí en el podcast. Muchas gracias por invitarme. Feliz de estar aquí, triste por la partida de Loco Valdés, la partida de Black Panther, pero pues digo, hay que seguir la vida y aquí estamos, gracias. Sí. Tristes noticias que el día de hoy, ¿no? La muerte de Loco Valdés, que fue un comediante mexicano que en realidad yo lo vi en algunas películas, creo, lo vi por ahí en la tele haciendo como cosas. No, honestamente no conozco mucho de su trayectoria, pero bueno, fue un creo que era más conocido por ser el papá de Cristian Castro. Sí, era más conocido en el juzgado, güey. En el juzgado civil, güey. Sí. Y sus cejas, ¿no? Y sus cejas, no mames. Y otra partida el día de hoy fue la de Chadwick Boseman, que fue el actor que interpretó a Black Panther en el universo de Marvel. También hoy a los 43 años, lamentablemente falleció de cáncer de colon. Y que está bien culero, ¿no? Recientemente, no sé si fue durante la cuarentena, falleció Pau Donés, era vocalista de Jarabe de Palo. Entonces duró bastante con la enfermedad, pero sí deteriora bastante. Sí, me parece que duró como 5 años con la enfermedad. Sí. Gran músico también, Paul Donés. Creo que la última canción, el último videoclip, no sé si lo alcanzaron a ver. No me acuerdo el nombre de la canción en este momento, pero la verdad es que el tipo siempre irradiante, súper feliz. Siempre, de hecho, la última canción habla de eso, como de la esperanza de la vida y todo este pedo. Que digo, te muestra la persona que era, ¿no? La persona que... El amor que le tenía a la puta vida, qué cabrón, no mames. Exactamente. Pero bueno, no hay que tomar como... estas cosas malas. Yo creo que ahorita venimos a hablar de música, venimos a hablar de algo chido y de una banda chingona. En honor a ellos va este podcast. Malas noticias, tristes noticias el día de hoy, pero bueno, pues vamos a darle, ¿no? Con este episodio número 10. Sí. A este episodio llega Soda Stereo desde Buenos Aires, Argentina. Con 7 álbumes de estudio, escribió una de las historias más exitosas del rock en Argentina y en Latinoamérica, definitivamente. Siendo calificados incluso por muchos como una de las bandas de rock más grande e importante de Iberoamérica. Formados en 1982, conformados por el gran Gustavo Cerati, Héctor Zeta-Bosio y Charly Alberti. ¿Qué hay que decir de Soda Stereo, de esta banda argentina?
pues que definitivamente es la banda más cabrona que ha existido de habla hispana. Para mí es la banda más cabrona de habla hispana. Y a pesar de que no soy tan seguidor de su carrera, creo que conocer la historia de Soda Stereo y conocer la historia de Gustavo Cerati, pues siempre va a alimentar esas ganas y ese ímpetu por seguir haciendo música y por hablar de la misma y por apasionarte por la misma, ¿no? Sí, me parece que, o sea, yo sí los pongo como al nivel de la mejor banda en español que ha existido. O sea, por encima de, y lo digo, si, o sea, somos mexicanos y yo lo digo, encima de Caifanes, encima de Héroes del Silencio, que creo que son las dos bandas como más representativas de esa época, como de los 80s. Yo creo que son más grandes, bueno, no sé si son más grandes, pero son más representativos, o al menos son más populares en toda Iberoamérica que estas dos bandas que acabo de mencionar. No sé qué piensen ustedes, amigos. Yo creo que sí. Yo me atrevería también a decir que sí. Yo abro el debate, nada más. yo abro los vergazos. Por ahí justamente en el episodio que hablamos de Caifanes lo mencionábamos. Y tú, Kike, lo mencionabas, de hecho, ¿no? Que si Caifanes hubiera seguido su carrera, probablemente hubiera llegado al nivel de Soda Stereo. Y justamente fue el problema con Caifanes, ¿no? Que, digo, los problemas que ya platicamos, y si no lo han escuchado, vayan a escuchar el episodio de Caifanes, que está bastante bueno. Grabaron 3 discos y ahí se quedaron, ¿no? Posterior interrumpieron la carrera y retomaron. Pero bueno, al final fue como una piedra o un bache en el camino, ¿no? Entonces, yo sí creo que Caifanes definitivamente supera por ahí a Caifanes y a Héroes del Silencio, que son como las bandas contemporáneas, ¿no? Por ahí en español. Y no se puede dudar de la importancia que tiene Soda Stereo en el rock en español. Sí, ¿no? Y que fue, digo, hablábamos sobre Caifanes, ¿no? Que yo creo que es la más representativa de México o de los estandartes del rock mexicano, precisamente porque fueron los que abrieron este camino, ¿no? Que justamente eso hablamos en el capítulo. Pero, pues no sé, digo, no sé si es que creo que más bien Soda destaca por lo que hizo internacionalmente, lo podemos decir así. O sea, creo que Soda abrió, y de hecho lo venía pensando de camino para acá, creo que Soda abrió como el camino del rock en español hacia el pop rock, un poco, como... Sí. Yo identifico como 2 vertientes en el rock argentino, por ejemplo, que es como el ska y el rap, y el reggae, perdón. El reggae. Pero, por ejemplo, en bandas como Los Auténticos, sí, exacto, ¿no? ¿Sabes? Como... Sí. Es muy rico la música argentina, siento que es muy rica en cuanto a variantes, o sea, tiene de todo, tiene bandas muy cabronas digo, no sé si Los Auténticos, según yo, entran como en más de pedo de cumbia villera y demás. Sí, todo ese rollo, ¿no? es lo que te digo, como que entran como esta onda de reggae, ska, como y un poco cumbia villera, digo, porque es propia de Argentina. Pero siento que Soda abre otro camino como al pop rock, donde entran como todas estas bandas argentinas contemporáneas, como Los Estelares, digo, ahorita no se me viene otra banda. No, los tres todavía. Los tres, ajá, sí, abren como este camino hacia ese tipo de rock, no sé qué piensan ustedes. Sí, yo creo que, o sea, en definitiva Soda Stereo es una de las más grandes influencias para el rock en español. Traspasaron fronteras. Antes de grabar este episodio platicábamos justamente, ¿no? Por ahí un video que hemos mencionado anteriormente de este youtuber de Soundtrack, que es español. Sí, justo. Y en algún momento le pidieron analizar una canción de Soda Stereo o alguna canción de Soda Stereo, ¿no? Entonces él decía que él jamás había escuchado a Soda Stereo, ¿no? Y que desde su punto de vista en España en realidad eran completos desconocidos. Pero que le recordaban mucho justamente a Héroes del Silencio en una de las canciones que analizaba, lo cual tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Son eso, lo que hemos dicho, contemporáneas. Que a su vez yo creo que son bandas que tienen influencia directa con The Cure, por ejemplo, ¿no? Incluso hasta la imagen. Y lo platicábamos también en el episodio de Caifanes. Sí, yo creo que con todo ese New Wave y todo recientemente escuchando los primeros discos de Soda Stereo me remontan mucho a todo ese British pop que pues lo alimentaban mucho, no sé, Oasis, ¿no? The Verb, por ejemplo. Siento que tienen como muchas cositas de ahí que se pueden rescatar y que adoptaron. Al final, digo yo comparo como Argentina, como respecto al rock, los comparo como el Inglaterra, pero
pues de acá, ¿no? De América Latina. De hecho, son muy fans de Police, ¿no? Es por lo que estaba leyendo. Y creo que también tiene que ver un poco su sonido, porque, bueno, yo sinceramente no soy tan fan de Soda Stereo, pero por lo que pude escuchar en esta semana, en estudiarlos, por ejemplo, usan mucho estos efectos chorus. Como el chorus, sí, Ajá, claro. o sea, ahora sí que las guitarras son hasta muy... en las voces, Pero- hasta en las voces hay sí, muy, hay exacto. muy coro- Pero, hay pero mucho creo, chorus, que, perdón. creo que tiene Muy mucho chorus. sentido esta parte porque justamente corresponde a la época en la que nacieron, que fue en los 80s. En los 80s el chorus fue como muy representativo de la época. Por ejemplo, sus primeros discos, yo escuchándolos igual en la semana, esta moda de separar al artista del arte. Por ejemplo, si escuchas las canciones del primer disco, creo que en este momento, o sea, en el momento en el que vivimos, creo que mucha gente las criticaría. Por ejemplo, la canción con la que abren el primer disco, Dietético, o sea, la letra es, digo, todo el disco es como el concepto de chicos que se quieren divertir. Se ve que están, o sea, iniciando una banda, es su primer disco, se quieren divertir, toda la onda. Y aparte las letras de las canciones, ¿no? Sí, muy garacheras. Ajá, y aparte en sí el tema de las canciones son muy... Joviales. Ajá, en realidad de no chaviza. con tanta profundidad en realidad, Sí. porque a partir del segundo disco creo que ya tocan ya temas un poco más profundos o con cierta madurez, Sí, hasta porque en sonido, el temblor, ¿no? también, Sí. por ejemplo, en letra, Por ejemplo, pues, Sí, claro. el primer disco, yo estaba viendo un documental y igual el primer disco el primer videoclip, perdón, que graba Soda Stereo, que es Dietético, lo graban con cámaras que pidieron prestadas, o sea, realmente todo el equipo, toda la producción, no era de ellos, o sea, todo lo pidieron prestado, las cámaras, los micrófonos, las tomas, de hecho las tomas las grababa la novia de Cerati, o sea, todo era como muy garage, muy under, porque literalmente no tenían presupuesto. O sea, Muy indie, ¿no? sí, y de hecho ellos hablan, o sea, de los primeros 2 años lo grabaron todo con su dinero, o sea, con lo que ganaban ellos, porque Cerati trabajó en una agencia de publicidad, Z no me acuerdo qué hacía, pero digamos, todo lo que ellos hacían por fuera lo invertían hacia la banda y es lo que ellos decían, o sea, sentíamos que teníamos un proyecto de banda muy particular para la época, que también tiene que influye, me parece, los instrumentos que usaban, porque la verdad es que sí usaban, Cerati siempre usó guitarras muy, digo, modernas para la época, o sea, y efectos también, ¿no? Como el chorus que mencionábamos hace rato, Sí, Quique. siempre innovó, ¿no? Siento que en el sonido de Soda Stereo siempre estuvo como innovando y es algo que caracterizaba muchísimo a Cerati. Digo, también es algo que se le critica bastante, que adquiría muchos sonidos como de bandas inglesas o irlandesas, pero lo mismo de siempre. Siempre nos inspiramos de algo, Claro. siempre hay algo que alimenta nuestras ganas de hacer música y pues... ¿De quién más inspiraba Cerati si no era como del mejor Pero del lo puto otro- planeta, ¿no? Al final lo tropicalizaron al sentido de trajeron el sonido de The Cure a canciones que tú puedas cantar, o sea, canciones en español que tú puedas corear. Tu idioma. Claro, es que ese es otro tema bien importante. O sea, al final, como lo mencionamos también en algún momento, la música inglesa es muy rica, ¿no? Y quién no conoce, quién no ha escuchado y quién no recuerda a David Bowie, por ejemplo, del cual era muy fan justamente Gustavo Cerati, o U2, por ejemplo. Bueno, ellos son irlandeses. Pero los grupos ingleses, en definitiva, fueron una gran influencia para el resto de las bandas en el mundo, ¿no? Sin embargo, para uno que habla español, lo hemos mencionado. O sea, las bandas anglosajonas o de habla inglesa, hay muchas que son grandes, ¿no? Pero no es lo mismo cantar una canción en inglés que en español. No, porque uno está en inglés y otro está en español. Sí, tienes toda la Sí, es pinche que no es lo razón del mismo, ajá. mundo, ¿verdad? Hay En- unas francesas, Pendejo. otras- Ajá, hay otras en Zimbabue inglés. Ajá, también. No, me refiero a que no. Me refiero a que no te transmite lo mismo. O sea, no es tu idioma, no es tu idioma mater. Entonces, siempre te identificas y te llega mucho más una Algo que canción que está en tu entiendes. idioma, ¿no? Y bueno, esto es lo que pasa con estas bandas. Que en esta generación. Perdón, que en esta generación hay mucho wannabe que no te escucha nada en español, papi. O sea. Digo, no es malo en absoluto. Digo, está en todo su derecho, al final de cuentas. Yo pero. antes no escuchaba mucha música en español. No mames. Tenemos otro amigo, otro Charlie. Ah, Charlie, sí, cierto. Charlie Fuentes.
Pero sí escucha poquito en español. No, a eso iba justamente. Cuando nosotros lo conocimos, porque aparte él es un enorme fanático del inglés, ¿no? Y bueno, cabe resaltar que lo habla de pie a pa, ¿no? O sea, está muy cabrón. Y muy empírico, o sea, Exacto. Exacto. Solito. En fin, es que le gusta mucho, ¿no? Entonces siempre ha escuchado música en inglés, siempre. Y cuando nos conocimos eso, ¿no? Escuchaba mucha música en este idioma. Ya posterior le empecé como a enseñar algunas bandas en español y ya empezó como a gustarle un poco. Pero sí hay mucha gente a la que le gusta mucho el inglés. Ahora, tenemos que mencionar que el inglés es el idioma universal, ¿no? Sí, o sea, a mí me ha tocado por cuestiones de trabajo que puedes venir de cualquier país y todos hablan inglés. O sea, cuando su idioma materno es ese, ¿no? Acá que hablamos español o tailandeses o chinos o de donde tú me digas, todos nos comunicamos siempre en inglés. De hecho, yo he escuchado que dicen que si quieres tener éxito en la música tienes que cantar en inglés. Yo no estoy tan de acuerdo. Porque pues no en todo el mundo se habla inglés, aunque insisto, es el idioma en el que más predomina, pero no es lo mismo, insisto, para alguien que su idioma mater es el español, no es lo mismo escucharte una rola en inglés, no te transmite lo mismo ni de la misma forma. No, y creo que Soda es el perfecto ejemplo de que, o sea, tropicalizar algo, un sonido, porque no digo que Soda se haya plagiado rolas de The Cure o de The Police, que eran como sus mayores influencias, porque incluso ellos lo dicen, ¿no? Pero mucha gente dice como, o piensa que ellos plagiaron el mismo sonido, las mismas canciones y solamente le cambiaron la letra de español. No creo, más bien creo que sí hicieron como una tropicalización de este sonido inglés, lo trabajaron y lo transformaron a letras en español. Y creo que todo machó en el sentido de que quedó justo, ¿sabes? Como que las letras quedaron justas con... Y creo que también tiene que ver con que Gustavo era un gran compositor. La verdad es que si vemos la trayectoria de Gustavo, digo, si yo soy un gran fan de Gustavo Cerati. Gustavo Cerati siempre fue un gran compositor, tanto así que llegó a componer canciones para Shakira, para diferentes artistas argentinos e internacionales. Y creo que ahí se queda plasmado, ¿no? Que él tenía una gran mente creativa en cuanto a letras. Creo que no era de la escuela de David Bowie en cuanto a hacer música y después escribir, sino que él escribía, se inventaba la letra en su cabeza y como Mercury, después lo llevaba hacia el plano musical. Sí. Yo creo que esa es la gran virtud y también no hay que demeritar porque luego pensamos como Soda es Cerati, la verdad es que no, o sea, también tuvo que haber una banda, ¿no? Porque es una banda al final, entonces los músicos que estuvieron al lado de él, o sea, Zeta es un bajista tremendo, en Argentina se le reconoce muy cabrón. Tal vez aquí no tanto porque, o sea, digo, cuando un producto así llega a otros países, pues te vas con la imagen, el front manager, ¿no? Sí, siempre pasa. El frontman, perdón. Y te vas con él y dices como ese güey es el que hace todo, ¿no? Pero no te das cuenta que hay todo detrás él componía, sí, pero también hay como... trabajo en equipo. Sí, siempre se complementa con los demás músicos, ¿no? En ese caso, como mencionas a Zeta en el bajo, como a Charlie en la batería, ¿no? Una banda no estaría completa sin los demás músicos. Hay casos y hay ejemplos en los que el frontman o el vocalista es el que compone en su mayoría, pero no es lo mismo. O sea, tienes que darle siempre el mérito a los demás músicos porque ellos son los que ejecutan al final de cuentas, ¿no? Sí, pero, o sea, tampoco es como que sean músicos pagados. O sea, no es como que sean el proyecto de Cerati. O sea, claro. Siempre sean como siempre músicos de eran sesión, una ¿no? banda y siempre los tres componían y siempre... Digo, al final también esa es una de las razones por las que la banda se desintegró porque tuvieron diferencias, obviamente, Exacto. en cuanto a música. Digo, y supongo que vas creciendo. Esas diferencias creativas tan famosas en las bandas, ¿no? Sí, no manches. Sí, justo lo que platicábamos acerca de Caifanes, ¿no? Y que yo les decía, por ejemplo, acerca de... Vamos a retomar un poco de Caifanes. No sé, por ejemplo, Markovich, que sabemos que es un musicazo tremendo y que es una reverenda pistola. Para mí es de los mejores guitarristas de Latinoamérica. Y pues Saúl,
Sí, Sabo. Sabo, pues ve qué pinche proyectazo se trae ahorita con toda la crema del rock en tu idioma, ¿no? Entonces, o sea, definitivamente son seres que complementan a una banda. También como público es común que se vayan con la imagen del frontman y demás, ¿no? Vaya, porque es el primer contacto de interacción también con la gente, pero si le pone, a mí me gusta mucho ponerle atención a mí me gusta mucho cuando estoy viendo alguna banda, a mí no me gusta estar al centro, a mí me gusta estar de alguno de los dos lados para ver si le atino ya sea al guitarrista o al bajista en la formación, y me gusta ver mucho cómo ejecutan de repente la técnica. Por ejemplo, ahora que vimos a los Arctic Monkeys, o sea, me dio un agasaje con la técnica que trae Matt Helders. Digo, ¿cómo se llama? Jamie Cook, no lo vi porque el pendejo estaba a espaldas, pero a Matt Helders lo vi cabrón, o sea, dije, no mames, ese güey trae una técnica bien perra. Y pues es cuestión de la gente que también le gusta apreciar esto extra, ¿no? Bueno, no extra, vaya, esto que también es parte de la banda, que son, pues, la banda, o sea, el resto de los integrantes de la misma. Sí, de hecho nos pasó con, Kike y yo vimos una banda que es de Argentina también, somos super fans, que es Casi, Banda ¿no? Los Chinos. y de hecho fue muy curioso, ¿no? Porque pues, obviamente te identificas, o sea, la banda se identifica siempre con el frontman, como estábamos comentando, pero no, ese día nos paramos, o sea, llegamos súper temprano y estuvimos hasta delante de la banda y nos paramos para ver al guitarrista, o sea, ese era nuestro propósito. Era el propósito, de ver al Iñaki. guitarro y ver su pedalera. Y ver su pedalera. Y no fue como nuestro propósito, es estar enfrente para ver al vocalista, ¿no? Pero pues, suele pasar, ¿no? De que la gente a veces va y graba al vocalista. Sí. Creo que también tiene que ver con que Cerati, o sea, independientemente de la banda, sí era un gran compositor, como lo repito. Me parece que sí, y lo deja él muy en claro, por ejemplo, que en el 94, me parece, empieza a grabar Amor Amarillo, se publica en el 95, y es su primer disco solista, porque él ya entendía que había un distanciamiento ya, ¿no? Ya nos estamos adelantando un poquito, sí. Pero sí había un distanciamiento con Soda Stereo y en lo que él quería hacer, ¿no? Y se ve muy reflejado que él trae una onda como ochentera en el sonido, en el chorus, en esta onda como de dejar las canciones hasta el final, ¿sabes? Como de no terminarlas, sino terminarlas con fade out. Sí. Ajá. Como muy en los 80s también. Ajá, sí, en los 80s, entonces un poquito balada, entonces se ve como sí hay o sea, sí se le reconoce a Cerati por algo, se le reconoce porque es un gran músico, pero también creo que sí no hay que demeritar también lo que hicieron Zeta y el baterista que no me acuerdo cómo se llama. Charlie, ¿no? Charlie, perdón, Tocayo, güey. Charlie Alberti. Es que nadie se puede llamar como Charlie. Es que... Charlie, nuestro invitado. No, pero me parece que sí, o sea, sí hay que reconocer a Cerati que sí tenía una gran sentido de composición, pero sí había una banda detrás, o sea, sí había un sonido definido entre los tres. Creo que me parece que en el álbum que se llama Signos, fue completo grabado compuesto por Cerati, o sea, como que Alberti y Zeta no metieron ahí mucho las manos. Gustavo fue el principal que compuso prácticamente todo este disco, ¿no? Creo que en las bandas creo que hay como jerarquías, o sea, también si tú no te sientes como la libertad de escribir o de componer, pues no lo haces, ¿no? Creo que pones más el sonido y es lo que hicieron ellos dos. O sea, yo no digo que hay un peso en la composición de parte de Charlie y de Zeta. Creo que todo se lo dejaban a Cerati, pero aún así en el sonido sí se ve que hay una distribución de lo que cada uno quería hacer. Sí, se nota la mano del resto, ¿no? Claro. Una de sus canciones favoritas del primer disco. Del primer disco, yo creo que Trátame Suavemente. Trátame Suavemente. Es mi favorita. Para mí también, definitivamente. Y esa canción... Amigos. Esa canción no fue de la autoría de Gustavo Cerati, curiosamente, fue de Daniel Melero, que fue el tecladista que grabó con ellos ese primer disco. Es una gran canción y para mí fue por ahí un dato curioso que no la haya compuesto ninguno de los integrantes como oficiales, digamos, de Soda Stereo. No, y como que sí, en cuestión de letra, sí, vaya, como que desencaja un poquito de todo lo garachero que traía este primer disco, ¿no? También versión americana, creo que no fue totalmente escrita por
por Cerati. Cerati. Creo que por ahí leí que habían lanzado una especie de concurso, una cosa así, y la coescribió, o más bien alguien del público, no sé, en realidad de ese concurso, escribió la letra y ya de pronto Cerati la complementó. la complementó y bueno, ya le dio la melodía dentro de la canción. Que su nombre era Jorge da Funcio. Y de hecho Cerati le dijo, oye, tengo esta melodía, como lo explicó Chava, pues escríbete una letra, ¿no? Y entonces Jorge escribió la letra y es como que ya le fue recortando partes que no le gustaban y quedó un 50-50 y ahí nació... Ese pinche da Pero Funcio escribe bien fue culero, también una de las canciones más representativas de la banda, ¿no? Esa y de música ligera, yo creo, Bueno, ¿no? claro. Oye, Tiene varias. Persiana americana dijiste, Versión ¿verdad? americana, sí. Sí, yo creo que sí. ¿Que te acuerdas, Charlie, que en algún momento la tocamos en una fiesta por ahí? En varias, para los que en no, varias. para los que no saben, Charlie y yo tuvimos una banda en el pasado. Exitosa. Por ahí en varias fiestas tocamos esta roleta de Persiana americana. Y no, o sea, no creo que nada más nosotros. O sea, creo que es una canción persiana americana, música ligera, por ahí. El temblor también, digo El que es más temblor, compleja de tocar por una banda de covers porque requiere más instrumentos, pero el Se me temblor. está olvidando la otra. En la Ciudad de la Furia. Desde la Son Furia. como las 4 canciones que aquí en México por lo menos se tocan en cualquier bar de covers. No me dejarán mentir. Y viernes, sábado y domingo las escuchas en el Rock Sound sin ¿Soda pedos. Stereo tuvo un impacto grande en México? Sí, yo creo que sí. Sí, y creo que lo tuvo más a partir de la canción del temblor. Porque acaba de pasar lo del temblor en el 85. O sea, sí, no se rían, porque se ríen culeros. O sea, no hay razón para reírse, pero No, está yo bien. sé que no, pero... No hay razón, güey. Bueno, Creo que los Es como si hubo un temblor a la verga. Es que siempre tomamos los mexicanos como que un humor ahí... O sea, no es un humor acá que nos reamos así de la no, tragedia, pero creo que es una de las características del mexicano, ¿no? Que nos reímos Estuvimos de a punto de nuestras morir. desgracias. Cuando... De hecho, esa canción del temblor juega con sonidos andinos. Bueno, O sea, en realidad se llama Cuando pasa el temblor, ¿no? Sí, pero creo que desde ahí tuvo como un impacto. Sobre todo porque, digo, no sé, a lo mejor el mexicano es demasiado sentimental. Creo que esa canción sí le pegó y creo no me acuerdo de qué disco es esta canción. Creo que es del tercero, ¿no? Del 5. No, es del nada personal. Es el segundo. Es el segundo. Pero ya tiene una repercusión. O sea, y te das cuenta también la repercusión que tuvo el grupo desde el primer disco. Porque desde el primer disco fue un madrazo sí. cabrón en Argentina. Ya el segundo ya te das cuenta que llegó a México. Yo, por ejemplo, igual estaba viendo, les digo, varios documentales de Soda Stereo. Me di cuenta que, por ejemplo, Soda Stereo había hecho yo vi a un Gustavo Cerati en un documental que iba por su segundo Viña del Mar, que no es fácil porque es un festival en Chile donde no te invitan si no es un artista Bien posicionado. Bien posicionado, la Importante. Como Buki. a lo mejor dices como, está en la zona como Argentina-Chile, ¿sabes? Como, Sí. y a lo mejor tenía como preferencia, pero aún así no es fácil hacer 2 Viñas del Mar. Y, por ejemplo, creo que era el año 88, me parece, y hacía su segundo Viña del Mar y es como... Y Gustavo Cerati se veía súper joven y es como... O sea, para hacer 2 Viñas del Mar tienes que estar No, muy posicionado y muy, muy cabrón. Creo que Soda Stereo fue la primera banda latinoamericana en hacer un tour internacional, porque de pronto era muy difícil que una banda saliera a tocar a otros países, y si lo llegaban a hacer, no tenían tanto éxito. Entonces, Soda Stereo logró esta hazaña de tocar en otros países y puta, se la rompieron, ¿no? Sí, no, y en Chile eran súper famosos, o sea, literal, las entrevistas que le hacen a Gustavo es como, ¿tú qué onda? ¿Cómo te sientes? Y así. Y Gustavo dice como, me molesta no salir de mi cuarto, o sea, porque literal era tan famoso que no podía salir del cuarto del hotel para que le, ¿sabes? Para que le gritara a la gente o así. Porque era demasiado un fenómeno, o sea, el güey se fue, no el güey, o sea, no el Gustavo, la banda Soda Stereo se volvió un fenómeno, o sea, no pueden salir al balcón del hotel porque la gente se volvía loca en Chile, o sea, te estoy diciendo un país al lado, a lo mejor si quieres. Sí, ajeno al del que eran Sí, originarios, ¿no? Y te digo, o Oriundos. sea, a lo mejor puedes Oriundos. decir, está en la zona, pero no es o sea, se necesita tener un impacto muy cabrón para lograr eso, ¿no? Claro.
es lo que se le reconoce a Soda Stereo, no sé. Para mí fue muy interesante escuchar el primer disco porque de pronto tienen como un sonido incluso tipo ska, Sí, yo funk. también, sí, cierto. Sí, Yo es también cierto. ahora que volví a escuchar el primer disco, fue así como, es como ska, o sea, por las guitarras principalmente, Exacto. ¿no? Como que esos riffs. Sí, exacto. Como mucho rasgueos arriba, ¿no? A ver, Como- espérame. Me interesa ver cómo lo hizo Chava de nuevo. Es que no me pueden verme, pero es como... De hecho, la primera canción, ¿no? Con la que abre este disco, que es ¿Por qué no puedo ser un... del Jet Set? Ajá. Suena como que muy... Sí, tiene por ahí un sonido muy ska y fue como interesante porque una de las canciones que tienes en la memoria inevitablemente es de música ligera, ¿no? Y de pronto te regresas a escuchar el primer disco y te das cuenta que tienen una gama de sonidos mucho más amplia que solo eso, ¿no? De hecho, por ahí hay mucha gente a la que le choca de música ligera justamente porque yo creo que la han escuchado infinidad de veces, todos la hemos escuchado muchísimas veces. Y sí, o sea, tienen canciones mucho mejores, mucho más ricas en sonido. Digo, de música ligera es buena. Yo no podría decir que no los lo solos es. están bien chingones, la neta. Sí, sí, sí. Sí, digo, igual, yo creo que de música ligera fue el... no sé si la canción, es que no quiero echarme a la gente encima. Es que de Pero las hecho, no sé Gustavo si- Cerati había dicho en una entrevista que le escribió como pensando en esas canciones muy populares, o sea, muy sencillas. Ajá. No. Yo justo iba a eso, que quizá podría ser la canción más comercial. Es que de hecho la estructura Sí, sí, sí. como tal de la canción es una estructura de una canción comercial. O sea, fue pensada y fue hecha para eso, para ser una canción comercial. Pero no todas las canciones comerciales son malas. Pero también, o sea, ahí te das cuenta de la intención de, no solo de Gustavo, sino también de la banda, en el sentido de, por ejemplo, la canción que abre el disco que mencionaba César, que es la de No puedo ¿por ser del por Jet qué no puedo ser del Jet Set? Y te da como la intención de... la verdad es que esta banda tiró siempre a ser famosa. O sea, la verdad es que no hay por qué darle vueltas. O sea, la banda siempre tiró a hacerle famosa, sabía lo que tenía, sabía cómo sonaba. Y creo que esto no es una cosa de 2 años, o sea, no era una cosa que se creó en el instante, ¿sabes? La banda buscaba sobresalir en Argentina primero y luego ya internacionalmente. No sé si lo pensaron, no sé si no he escuchado a Cerati decir como... A lo mejor sí, como sí pensábamos como salir de Argentina y así, pero yo creo que primero cuando empiezas una banda siempre piensas en pegar en lo local, Sí, sí, que le justo, gusta a sí. la gente que tú conoces, luego ya si pegas nacionalmente, pues qué chingón, ¿no? Pero creo que siempre fue la intención de Gustavo buscar precisamente eso, ¿no? Como él sabía que la banda sonaba bien, a lo mejor música ligera en algún punto fue como ese parteaguas de decir, la banda es buena, o sea, escúchala, tiene una buena canción y crear una canción comercial. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, o sea, sí, yo creo y justamente con de música ligera creo que les digo, ¿no? O sea, yo creo que es la canción comercial poperona que les pegó cabrón. Es como el Por Siempre de DLD o como el Afuera de Caifanes, ¿no? Pero hay canciones musicalmente para mí más ricas y creo que habla también de esa evolución, justamente ya lo hablamos en capítulos pasados, ¿no? Esa frase trillada de la madurez de la banda o la madurez del músico, pero te das cuenta, si vas repasando disco por disco de Soda Stereo, se va notando mucho esta madurez en las letras, esta madurez en la música también. O sea, como que el primer disco fue, sabemos de qué escribir, porque la gente quizá está hablando de todo esto. Entonces vamos a escribir de ello, pero a partir de ahí, bueno. Es que llega un punto también donde como músico te exiges más. O sea, Sí, también justo. Probablemente escuchas lo que escribiste años atrás y probablemente hasta dices, puta, o sea, son cosas bien banales, ¿no? Y de pronto ya tienes no sé, como hacer una introspección en ti y puta, o sea, empiezas a escribir cosas como mucho más profundas, ¿no? Sí, 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 y lo notamos, o al menos yo lo noto mucho con el Bocanada de Cerati. O sea, cómo te vas exigiendo como letrista y cómo te vas exigiendo como músico. O sea, en cuestión profundidad de letras, el Bocanada para mí es... Sí, No mames. creo que estamos comparando, digo, como la discografía de Cerati y de Soda Stereo con lo que hizo en el primer disco,
que obviamente se ve la evolución de lo que hizo, o sea, lo que les mencioné al principio, o sea, al principio se ve que es una banda que se quiere divertir, que es una banda que trae como buen rollo, ¿sabes? Joven, a final de cuentas. Joven, y lo refleja, ¿no? Con estas letras, por eso les decía hace rato, como separar al artista del arte, que está de moda. Por ejemplo, Cerati, si ahorita pones unas letras del primer disco, como la de Dietético, que es una canción que a mí me divierte un chingo, porque pues, es una canción jocosa, es una canción acá que trae como el rollo ska un poquito. Chicharachera. No mames. Pero tiene como letras que ahorita dirías como, por ejemplo, no sé, dice como de te quiero, pero estás tan gorda. Y es como, o sea, ahorita se la pones una letra así, no te pega, porque pues, hay mucha gente que está ofendida con el tema de la gente con obesidad todo, y la ¿no? chingada. La generación de cristal. Así es. Entonces, si pones esas letras en este contexto, pues obviamente no suenan igual, ¿no? Pero si las pones en ese contexto de los 80s, donde la gente quería ser dietética o la gente estaba tomando como porque ellos, yo entiendo que hablan del régimen como dietético, que empieza como toda esta cultura de lo light y de todo de este lo pedo, light ¿no? y ese Justamente. pedo. Ajá. No, y Entonces, según yo digo, no sé si me estoy equivocando, pero no sé, o sea, los productos, por ejemplo, light y todo este pedo no tienen tanto tiempo, o sea... No, yo creo que empezaron en unos- los 80s, ajá, empezaron en los exactamente, 80s. ajá, justo eso. A ver, ahí les va. En el 2012, ¿sí? En el 2012, en el año 2012, Sí. ¿ok? Sí. Ok. Ese año. ok. Sí, lo topo ese año. Rolling Stone publicó una lista de los 10 mejores álbums latinoamericanos de todos los tiempos. Y en primer lugar está Re de Café Tacuba. No está... Ya en segundo lugar está Abógase. Soda Stereo con Canción Animal. Es que mira, ahí te va. Ahí te va mi parecer. O sea, Soda Stereo como trayectoria y como estandarte del rock latinoamericano, siento que está muy cabrón. Pero, hablando del Rey específicamente, o sea, creo que en variedad de sonidos y de géneros y de experimentación, está muy pasado de lanza. La cosa con el Re es que, digo, no podemos comparar a Café Tacuba con Soda Stereo. Y sí, la gama de sonidos de Café Tacuba creo que es muy amplia, muy amplia. No estoy demeritando en lo absoluto a Soda Stereo, pero son diferentes, son bandas muy distintas. La cosa de Café Tacuba es eso, que se atrevieron a experimentar con sonidos, con instrumentos completamente nuevos. Ahora, siempre apegados a la cultura mexicana, ¿no? Sí, exacto. Es lo que yo mencionaba hace rato. O sea, como digo, rasgos que te influyen siempre, ¿no? Por ejemplo, en Soda siempre estuvo esta onda del chorus muy marcado. Después de el álbum de Signos, que es donde viene Persiana Americana, lanzan Doble Vida, que es un disco muy importante para la banda porque participa Carlos Salomar en la producción, que es un músico costarricense muy importante en esa época, que trabajó con David Bowie, con Paul McCartney, con James Brown, Iggy Pop, entre otros, ¿no? Entonces, como lo mencionaba hace rato, Gustavo Cerati tenía una gran influencia de David Bowie. Entonces, la participación de Carlos Salomar era... Creo que lo ayudó a definir como el sonido, ¿no? Exacto, definitivamente. Y a nivel de influencia, ¿no? A nivel personal fue muy importante que viene esta gran canción que se llama En la Ciudad de la Furia, ¿no? Que es una de las canciones resaltables de ese álbum. Sí, creo que es la canción más destacable de ese álbum. Y aparte, creo que Carlos Salomar era la única persona que entendía como en la onda en la que estaba Cerati en ese momento. Y creo que cuando tienes un productor que entiende lo que quieres hacer, llegas a ese punto, ¿no? ¿Cuál es tu músico favorito? Cerati. Imagínate que tuvieras una banda y que lo produjera Gustavo Cerati. O sea, te vuela la cabeza al final del día. Y yo creo que, insisto, a nivel como de influencia, a nivel musical, te motiva, ¿no? Entonces, esto fue lo que pasó. Digo, no fue David Bowie el que les produjo el disco, pero fue una persona muy cercana o que trabajó durante mucho tiempo con él. Posteriormente viene Canción Animal, que es donde viene una de las canciones más representativas, más escuchadas de Soda Stereo, que sin duda es de música ligera. Sí, es el estandarte, sin duda. Creo que también el disco queda un poco en el olvido con esta canción, porque digo, lo entiendo, fue un madrazo total, pero creo que también el disco tiene canciones
muy cabronas como... Como T para tres o Entre Caníbales. Que O para Un mí Millón son- de Años Un Luz, Millón de Años. que tiene un solo increíble y que, o sea, se avienta riffs increíbles. La verdad, Cerati, digo, siempre fue un músico, siempre fue destacado por no solamente componer, como lo mencionaba hace rato, sino porque también tenía buena técnica con la guitarra, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que más se le reconoce. Y sobre todo en este disco creo que lo deja muy claro que no solamente es un güey que compone cabrón, sino es un güey que toca cabrón. Exacto. T para tres que, desde mi punto de vista, los arreglos de cuerdas es algo que me gusta muchísimo. Sí, yo creo que es de lo más destacado de la rola y pues creo que a nivel composición, estructura y pues la familia armónica en la que se desarrolla la rola, yo creo que es de las que más me gustan también. Sí, que yo quiero mencionar que esta rola, si a todos nos llega, creo que a todos nos llega, porque es una rola, digo, desde el ritmo, desde como toda la canción tiene como un ambiente triste. Sí, ¿no? exacto. Que todos pensaríamos que a lo mejor va de una infidelidad, ¿no? O algo por el estilo, pero que en realidad habla de sus padres, ¿no? Por ahí Sí. cuenta que en algún momento se sentaron en su casa sus papás y él, y de ahí nace esta canción, ¿no? De ahí nace de una discusión familiar. Nace de un... Dice su mamá, por lo menos la mamá de Cerati, es que la canción la escribió una noche, o sea, cuando a su papá le diagnosticaron cáncer, esa tarde se puso a tocar la canción y cuando terminó, o sea, se puso como a, ¿qué te digo? 6 de la tarde y como a las 9 ya decía como, mamá, tengo esta canción y se las enseñó a sus papás y dijeron, esto va a ser un madrazo, o sea, te das cuenta que también era una persona, ¿no? Entonces, te das cuenta Claro, que claro. Cerati era una persona que pues, también, o sea, tenía un padre que tenía cáncer, que lo sabía, que le quedaba poco tiempo y te das cuenta cómo imprime la emoción en la canción y te transmite, ¿no? Entonces creo que esa es creo que es una de las cosas más valiosas de Soda Stereo y de Cerati, que te imprime como esa emoción o más bien lo que decía del artista, o sea, el artista te imprime una emoción que a lo mejor para él es su padre, para él es su madre, lo que sea, pero tú le das la interpretación que quieras, ¿no? Justo. Pero Y- por ejemplo, este año, fue en el 90 cuando salió este disco, no todo fue tan, o sea, tanta ¿Triste? tristeza, ajá, porque por ejemplo, participaron en un festival donde estuvieron con grandes artistas como David Bowie y Their Fears of Fears, que fue en el Derby Road Festival y fue como que... Fíjate que eso no lo sabía y seguro significó mucho para la banda haber compartido escenario con David Bowie, No, ¿no? te cagas si tocas en un mismo festival o en un mismo recinto donde va a tocar tu Y banda esto, favorita. les voy a decir, es un dato, es la primera banda latinoamericana que graba un Derby Road. Entonces, es la primera banda latinoamericana y este dato se lo voy a dedicar al doctor porque fue el que me lo dijo. Es la primera banda que graba ese tipo de discos, güey. Solamente lo habían hecho bandas inglesas, solamente lo habían hecho bandas anglosajonas. Entonces, creo que es un gran mérito y te dice la calidad de banda para que lo hayan invitado a Soda Stereo, güey. Se demuestra la fortaleza con la que traía, más bien la fortaleza que traía una banda como Soda Stereo y que por eso mismo es tan representativa, ¿no? De toda Latinoamérica, de todo lo que alcanzó por primera vez y todo el camino que abrió a la música latinoamericana, ¿no? Digo, hasta a tal grado que hasta grandes exponentes, por ejemplo, como Coldplay, ¿no? O sea, ya que llegue a tantos oídos y que a una banda tan importante como, por ejemplo, Coldplay, le den ganas de hacer un cover de una banda de habla hispana, pues, digo, no es tan fácil de lograr, ¿no? Es importantísima la trayectoria, sin duda. Así es. Después viene el Dínamo, que no fue tan exitoso como lo esperaban. Yo creo que se debe a que en este disco se atrevieron a experimentar un poco con el sonido, ¿no? Porque de pronto venían con una fórmula que les había estado funcionando y trataron yo creo que toda banda, ¿no? Yo creo que llega un punto donde tratas... Bueno, creo que estás en una zona de confort y después tratas como de experimentar nuevos sonidos, funciona o no funcione. Y también tuvo que ver que cambiaron de disquera. Entonces, me parece que lo grabaron primero, cambiaron de disquera, entonces
la nueva disquera ya no quiso promocionar un trabajo de otra disquera, entonces por ahí hubo un conflicto relacionado con eso. Claro, y también siento que hubo un poco el tema de que Soda quería retomar la onda como rock, ¿cómo decirlo? Como rock pop, como ni siquiera rock pop, más bien rock experimental. Por ejemplo, Primavera Cero es una canción que está súper psicodélica. Uh-huh. Es una canción que si la escuchas bajo los efectos de alguna sustancia tal vez te suene bien. Pero normalmente no es una canción que sea popera. O sea, ninguna de las canciones que están en el disco suenan poperas. Sí, ni tan comerciales. Que aún así tiene canciones como Fue, que es una gran canción y que tiene un chingo de covers. Que, principalmente, por ejemplo, de Siddhartha. Tiene muchos covers. Sí, es cierto, ahora que lo mencionas. Ajá, sí, tiene o sea, es una canción que es a lo mejor no es tan popular, pero sí es una canción que tuvo repercusión y que sí tuvo a lo mejor no tuvo la repercusión de Canción Animal, porque Canción Animal se imprime otra cosa, otro tipo de sentimiento. No, y que al final, vaya, creo que los que rompen un poco con estas ganas de querer experimentar, creo que son los mismos fans, ¿no? Recientemente vi en este análisis de los que hace el mismo Soundtrack acerca de una banda mexicana ya de algunos años como es Panda, y que decía que justamente las rolas que son como más baladitas son las que más han estado pegando, ¿no? Y que él prefería como toda esta ola experimental que manifestó la banda, y que para mí se me hace muy valioso. Para mí es muy valioso que las bandas gusten de experimentar, gusten de cambiar un poco el sonido, gusten de ver qué pueden encontrar más allá de lo que han estado acostumbrados a hacer. Entonces, pues creo que eso siempre va a valer bastante, al menos para mí. Sí, aunque no sé si bueno, no, en el caso de Soda Stereo creo que no pegó tanto. Creo que no fue lo... o sea, a lo mejor sí valió la pena experimentar, pero creo que se fueron demasiado a lo psicodélico, a una cosa que no estaban acostumbrados ni sus fans ni ellos mismos, supongo. Y se fueron demasiado a una cosa que era un poco rara. No, y yo creo que a final de cuentas es algo, una espinita que ellos tenían, lo hacen, lo ejecutan, y si sale bien y si no sale bien, pero yo creo que muchas veces la banda no tanto piensa en los fans, que de pronto es, bueno, o sea, una banda es lo que es por los fans, pero de pronto uno como artista sí busca crear nuevas cosas. Sí, busca satisfacción personal, ¿no? Entonces... Sí. Es un conflicto ahí, yo creo, porque cuando una banda... ¿Cómo empiezas una banda? Empiezas una banda por una inquietud personal, ¿no? Tanto tuya como con los integrantes, ¿no? Empiezas a hacer cosas, empiezas a hacer música con tus propias influencias. Por supuesto que una banda le debe lo que es a los fans, porque crece, es exitosa, porque la escuchan. Sí, justo. Pero tratas de alimentar una necesidad personal en cuanto a expresión se refiere, ¿no? Necesitas expresarte, necesitas transmitir un sentimiento. Si ese sentimiento lo reflejas y lo reflejas bien y otras personas se identifican con él, bueno, es cuando al final nace este éxito, ¿no? Pero siempre hay una necesidad, lo hemos platicado muchas veces, siempre hay una necesidad de evolución. Pero no siempre le sale a todas las bandas. Hay bandas a las que se quedan cortas en ese sentido. Hay bandas a las que les funciona. Probablemente yo de una forma muy personal, en los últimos álbumes de Soda Stereo, no recuerdo alguna canción. Por ahí me gusta, por ejemplo, Ángel Eléctrico, que es del último disco, ¿no? Pero en realidad de los dos últimos álbumes no hay canciones tan representativas, ¿no? No, me parece que igual... Estoy de acuerdo contigo, no hay canciones tan representativas. Creo que lo más representativo, se quedó en los primeros discos. Pero también creo que, tomando otra banda, en general, los Strokes, creo que en algún momento escuché a Julián Casablancas decir que los primeros discos eran... el segundo disco era la copia del primero, güey. O sea, entonces... Creo que las bandas, en general, el segundo disco es como el challenge, ¿sabes? Es como el ver qué puedes hacer. Claro. Y he escuchado bandas que dicen como...
Güey, el segundo disco es la verdadera prueba para una banda de demostrar qué chingados quiere hacer con su sonido, güey. Porque el primero los dejas acostumbrados a una cosa. Ya les demostraste una cosa. Exacto, es muy lógico, porque en el primero estás demostrando a alguien que nadie conoce de ti como banda. Pero en el segundo es la gente que te sigue desde el primero está esperando algo particular, estás esperando algo específico. Entonces, si no les das lo que esperan, es cuando vales madre. ¿Y sabes de quién me acordé? Ya me acordé. ¿Quién lo escuché? Del güey de Plastilina Mosh, Jonas, ese güey. Es el que decía, o sea, Plastilina Mosh, digo, ahorita ya yéndome a otro pinche podcast, a otro episodio, el güey decía, yo jamás intenté ser lo primero que hice en el primer disco, porque la gente sí va a esperar lo que... Para el tercero te esperas lo que hizo en los primeros dos, claro. Entonces, si tú les muestras una cosa que no, es totalmente diferente, la gente obviamente va a esperar lo que sea de ti, o entonces... Creo que esa es la parte donde las bandas a lo mejor no lo entienden y a lo mejor Soda sí lo entendió de alguna manera, el dar la sorpresa. Claro. De sonido, a lo mejor. Porque en composición, como en ese tipo de cosas, a lo mejor Cerati sí seguía siendo como... no cuadrado, pero sí seguía siendo como constante en algunas letras. Pero no creo que haya sido como... yo a lo mejor no escucho la discografía de Soda Stereo y no escucho lo mismo. O sea, yo siento que sí hay una evolución en la composición, en todos los sentidos. Pero no creo que haya... O sea, sí siento que hay una intención de sorprender, pero no hay una intención de me quedo en lo mismo, ¿sabes? Sí, hay una necesidad de evolución, como yo lo he mencionado en otras ocasiones. La evolución es parte de la vida, el cambio es parte de la vida. En sí misma, ya no hablemos del musical, en cada persona necesitas evolucionar, necesitas cambiar, necesitas modificar, necesitas adaptarte a los tiempos, ¿no? Soda Stereo es una banda que nació en los 80s, que tuvo esa transición de los 80s a los 90s, y por supuesto que el sonido o los sonidos o la gama de sonidos era diferente y necesitaban adaptarse a eso, ¿no? Entonces, por ahí, Sueño Estéreo fue el último disco que sacó esta banda, y posterior a esto sacaron, bueno, se separaron, por lo que mencionábamos muy al principio, que era como ese tipo de roces ya entre los integrantes de diferencias creativas. Y creo que por ahí Gustavo ya recibía más regalías. Creo que pasa siempre en las bandas, ¿no? Que el compositor, no sé, a lo mejor ahí entra en debate en que si es válido que el compositor reciba más, pues en este caso, dinero. Por ser el compositor, no, pero creo que también hubo ese tipo de conflictos dentro de la banda. Yo creo que por ahí hubo un suceso también por el tema de su separación, que fue el fallecimiento de su hijo de Zeta. Claro, sí. Fue un suceso, un parteaguas, digamos. Sí, por el año 94, me parece. Y pues sí, obviamente fue un suceso que marcó a Zeta, y él ya no quiso como que continuar con esto, no se sentía tan motivado, y como que ahí hubo una conversación de dejar, separar la banda. Por supuesto que para componer música, para hacer música, te tienes que sentir cómodo haciéndolo. Sí. Y no solo música, cualquier cosa que te guste, te tienes que sentir cómodo al hacerlo, ¿no? Te tiene que gustar. Los sentimientos negativos también generan a la hora de hacer música. Definitivamente, no habría canciones de desamor si no fuera así. Pero yo creo que ese suceso... pues marca a cualquiera, ¿no? O sea, la muerte de un hijo, no tengo hijos, no, pero... también tuvo su otro hijo, uno de sus otros hijos, también tuvo quemaduras y cosas así, y también quedó, pues, mal. Claro, en algún momento quería dedicarse a su familia, supongo, ¿no? Sí. No, y digo, Cerati creo que lo marca en cualquiera de sus entrevistas, que la banda se separó por problemas pues, personales, ¿no? De la banda. Sí. Creo que eso es lo que más queda claro. Y está bien, o sea, el Unplugged lo grabaron con lo que Zeta traía encima. Entonces te habla de también lo profesionales que eran, ¿no? Al final creo que hubo ahí un chisme de que se iba a separar la banda. Zeta me parece que le habla a Cerati de decir, oye, ¿qué onda? O sea, ¿en serio se va? ¿Esta cosa valió? Sí, porque llevamos varios años también en la incertidumbre, como en el limbo de qué va a pasar con la banda, qué chingados, o sea, si vamos a continuar o no.
Creo que Z es lo que quiere dejar en claro. Sí, y es que él menciona que a final de cuentas ese es su único ingreso económico. Entonces, creo que Z le pide a Cerati que hagan una última gira para que, pues, por lo menos ahí tengan un... Se alivianen. Se alivian, exactamente. Entonces, al final todos llegan a un acuerdo y hacen una última gira con una serie de conciertos de despedida. Y esto llega a suceder en 1997 con este recital en el River Plate, en el estadio, que es el último concierto, que reunió 65,000 almas. El Monumental, papi. El Monumental. Monumental de ¿Cuántos River Estadio Plate. Azul? ¿En cuántos estadios azul se traduce eso? Y bueno, de aquí es su último concierto donde se toman un descanso. Obviamente no se retiran formalmente, toman un descanso y llega este mítico Gracias Totales. Sí, que llega justamente 10 años después, en el 2007, con una gira que estuvo, bueno, fue a lo largo de toda Latinoamérica y que me parece que fue bastante exitosa. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, yo creo que ya el hecho de que anunciaban que era su última gira fue una noticia complicada y repercutió en todos los fans de la banda, ¿no? Esta gira se hizo llamar Me Verás Volver, que hace una referencia a su canción en la Ciudad de la Furia, que dice Me Verás Volar, ¿no? Entonces ahí retoman esta frase y así es como titulan esta última gira de Soda Stereo en el 2007. Yo lo mencioné en algún momento, me hubiera encantado ver a Soda Stereo. Sí, yo creo que sí. Y no sé si se alcanzó a hacer el último concierto, el que iba a ser con parte de la agrupación de Soda Stereo, aunado a muchos artistas de habla hispana y al mismísimo Chris Martin, el de Coldplay. No sé si se alcanzó a hacer, al menos aquí en México, no sé si se alcanzó a hacer en el Foro Sol. Sí se alcanzó a hacer. ¿Sí Fueron se hizo? 3. Que se llamaba El Séptimo Día, ¿no? No, más bien fue Gracias Totales, Ese ¿no? fue el de Cirque du Soleil. Ajá, que de hecho es la única banda de Latinoamérica que tiene un homenaje de suma importancia como es el Cirque du Soleil. Ese es el dato que le iba a dedicar al doctor. Muchachos, su canción favorita de Soda Stereo, es el momento. Ok, pues no sé, yo creo que mi favorita es Entre Caníbales, definitivamente. Por ahí, discúlpenme, pero me acabo de acordar de mi canción favorita. Y no es una versión de estudio, es una versión del MTV Unplugged que no tocamos como a grandes rasgos o de una forma detallada, pero el MTV Unplugged fue una cosa para resaltar en el caso de Soda Stereo porque ellos fueron los que rechazaron varias veces la invitación porque querían hacerlo no necesariamente acústico, ¿no? Y hasta que MTV aceptó esta propuesta de Soda Stereo, que fue que tocaran con sus instrumentos eléctricos, ¿no? Creo que varias canciones sí mejoraron con el Unplugged. Te pongo 2 ejemplos. Ángel Eléctrico y Un misil en mi placard. Creo que son 2 canciones que se rescatan del Unplugged, que sí sonaron más cabrones en el Unplugged que... Digo, que la versión de estudio. Por lo menos Un misil en mi placard es una canción que se toca acústica a comparación del disco. Y me parece que está mejor remasterizada en el Unplugged que en el disco. No sé qué piensan ustedes, amigos. Para mí, mi canción favorita del Unplugged fue En la Ciudad de la Furia. Es también. una gran versión. Con la morra de los Aterciopelados, ¿no? Así es, Sandra Echeverry. Sandra Echeverry. Pero todos los arreglos que hace Cerati en la guitarra es una locura, pues. O sea, todos los efectos que mete. Nada, es mi canción favorita del Unplugged. A pesar de que yo estoy en desacuerdo completamente en que hayan sido tan insistentes. No fue en Unplugged. O sea, no como tal. Exacto, ese es justo a lo que iba, que estoy en desacuerdo en que no hayan aceptado hacer el formato que es el MTV Unplugged. Sí, que acostumbraba. Que literal es eso, un desenchufado, ¿no? Entonces, yo en lo personal tengo una gran afición por esos formatos acústicos porque siento que se pueden capturar muchos matices, una atmósfera completamente diferente. Pero sí se mejoraron las canciones. Es que a eso voy justamente, que lo supieron hacer. O sea, al final de cuentas, aunque no aceptaron hacerlo en el formato en el que realmente es, reversionaron sus canciones de una forma bastante adecuada, ¿no? O sea, bien pudieron haber hecho otras versiones en un disco y no precisamente bajo el nombre de Desconectado, ¿no? O sea, sí son versiones
diferentes y sonaron muy bien. Pero creo que pues no se respeta mucho eso. Pero bueno, a final de cuentas... Yo desconozco las razones Híjole, por chaval. las cuales Soda Stereo rechazó la parte de hacerlo acústico. Pero creo que, o sea, no es o sea, fue la primera banda en hacerlo así y está bien. Pero creo que desde ahí hay otras bandas que igual lo hicieron como... Respetamos el ser unplugged, Ujú. pero también tenemos una esencia y tenemos un espíritu como banda que no Sí podemos puedes. rechazar. Porque también al final, si cambias, por ejemplo, Ángel Eléctrico, y es lo que yo les decía, es una gran canción. O sea, yo en el disco la escucho y la verdad no me... No te transmite algo como en el Unplugged. No, me parece una canción X en el disco. Pero cuando la escucho en el Unplugged, digo, es una de las primeras canciones que me marcó como en mi adolescencia y todo, porque yo la escuchaba. Yo, o sea, digo, mis hermanos y todo el pedo como que me impregnaron de Soda Stereo. Pero no siento o sea, siento que es una canción que es mejor escucharla. O sea, a mí me gusta más escucharla en Sí, Unplugged. en esa versión. Pero insisto, o sea, yo creo que es un reto. Al final de cuentas, cuando te invitan a hacer un MTV Unplugged, es un reto transportar tus canciones habituales a este formato acústico. Que fue algo que se cerró Soda Stereo. Es lo único en lo que estoy en desacuerdo con esta banda. Pero no se puede dejar de mencionar que lo hicieron bien. O sea, Sí. aunque se negaron a hacerlo en este formato, hicieron bien las reversiones de estas canciones, ¿no? Pues no sé si se... O sea, no se traicionaron al final, ¿sabes? No fueron como en contra de lo que eran ellos y dijeron como, ok, sí lo hacemos en TV, pero con nuestras reglas. Y es una cosa a lo mejor rescatable de la banda, porque también dijo como, conozco mis limitaciones, sé que las canciones no van a quedar igual en un acústico. Yo creo que si hubieran aceptado el reto lo habrían hecho bien, porque es una banda que, como hemos hablado en todo... Pero las canciones quedan bien. O sea, las canciones, cuando escuchas Ángel Eléctrico, cuando escuchas... Sí, claro, sí. Es ahí un debate, porque sí, no puedo discutir esa parte. Las canciones quedan bien en el formato, al final, en el que lo hicieron. Me habría gustado ver... Sí que pudieron lograr quizá Exacto, en el con formato completamente acústico. Vaya, que ¿no? ya lo hemos platicado antes, ¿no? O sea, ninguna banda creo que en la historia de los MTV Unplugged ha logrado hacer un formato totalmente desconectado. Sin embargo, creo que en el caso de Soda Stereo, vaya, sí. De plano ni siquiera es como un semi-enchufado, ¿no? Sí, ya lo hablábamos, ¿no? Que de pronto un total desenchufado tendría que ser a guitarras microfoneadas, o sea, todo microfoneado sin directamente conectado a línea, quizá. Entonces, pues no sé. A mí también me hubiera gustado saber qué es lo que hubieran podido lograr, como acatando el formato original de lo que exige, de algún modo, el MTV Unplugged, ¿no? Pero a final de cuentas yo creo que es una muy buena exposición de esta oferta que da MTV, ¿no? En estos formatos. Entonces, digo, eso no está a discusión. Sin embargo, repito, no fue totalmente desenchufado y me hubiera gustado ver qué hubieran logrado también, ¿no? En una exigencia mayor como lo es hacer un formato acústico, que no es cualquier cosa, está muy cabrón, ¿no? Así es. Es una gran idea de MTV hacer este formato acústico. Otra vez, yo soy un gran... Sí, no, y revolucionó la fan. industria, o sea, la industria a tal grado de que hay bandas que no se quieren quedar atrás, aunque no sean invitados, ¿no? Tal como es el caso, no sé, de División, por ejemplo. Sí, exacto, que han sacado hecho sus propios acústicos, ¿no? Aunque no... Me hubiera gustado ver a División. La Gusana, sí es cierto. Por ejemplo, Yumbo, Panda, ¿no? También, creo, Panda Yumbo. fue invitado a hacer el MTV. No sé por qué División no ha sido invitado, pero me encantaría ver a División. Exactamente. Aunque no quedé satisfecho en lo absoluto con lo que hicieron. Ya no creo que lo hagan, ¿no? Sí, yo también creo que es difícil. Hablaremos de eso en otro... Sí, ya está quemado como ese cartucho, ¿no? Claro. Del disco acústico. Hablaremos de eso en otro episodio. En Sí, el episodio sí. de División sí existe. Tal vez. ¿Quién sabe si esté ya calendarizado por ahí de octubre? Tal vez. No lo sabemos. Pero no dejar de lado también que, o sea, independientemente de cómo lo hicieron un gran Unplugged. Ah, por supuesto. Es yo creo de los más Y- representativos de Latinoamérica. Sin bronca. Sí, sin pedos. O sea, la verdad es que no quedaron a deber nada, creo yo, porque simplemente el mejorar dos canciones, independientemente de cómo las trabajes o lo que sea,
el simplemente mejorar 2 canciones de discos anteriores y dejarlas bien hechas, creo que ese es un gran trabajo. Sí, vale bastante y es un gran éxito. Pues ahí está. Charlie, ¿cuál es tu canción favorita de Soda Stereo? Mi canción favorita es Signos. ¿Por qué? Porque creo que refleja toda la cultura de Soda y creo que refleja más bien como los 2 mundos que quería representar Cerati, como la buena composición y la música pop, ¿sabes? Como ya quería llegar a ese punto, creo que es el equilibrio perfecto entre los 2 mundos. Quique. Bueno, justamente yo creo que sí, Entre Caníbales es mi favorita sin pedos. Me gusta muchísimo como toda esta analogía sexual que invade la rola, entonces creo que está bastante chingón. Es una rola muy dedicable, muy preciosa. La amo bastante. Chava. Nada personal. César. Me quedo con El Temblor. Que creo que no se llama El Temblor, No, pero... cuando pasa el temblor. Cuando pasa el temblor ya había Es fan de esa recalcado, rola. ya había recalcado que no era fan, así que El Temblor. O Cuando pasa el temblor. Yo me quedo con En la Ciudad de la Furia en la versión del Unblock. Es una Y que joya. también hay una versión con León Larregui y Echeverry, No ¿no? es tan También. buena. Ah, sí está chido. O sea, sí se queda atrás, pero está chido. No la he escuchado, ¿eh? No, Sí, no la he está- escuchado. Pero la 2, que está 3. en el MTV con Sandra Echeverry. Yo voy a decir algo y no, o sea, no es mal pedo, pero creo que de todos los discos después de que se murió Cerati, no... ¿Sabes? O sea, por ejemplo, Séptimo Día, creo que es un muy buen disco. Lo escuché, está muy bien hecho. Tiene remixes de eso, de la voz de Cerati en off y toda la onda. Pero creo que no llega como al sentimiento, ¿sabes? De lo que quiere lograr un artista en vivo, ¿sabes? Porque este disco del Séptimo Día se llevó en vivo y creo que al final no logra como captar la esencia de Cerati. Porque no puedes tener o sea... Si el No, bueno, artista, es si el imposible, artista ¿no? o sea, no puedes tener al artista en vivo si ya se murió, güey. O sea, Claro. no puedes tenerlo, güey. Entonces, creo que hay una buena intención de hacer algo bueno por Cerati, pero creo que en el último, por lo menos en ese disco, no se logra. No, y hasta con la mismísima gira de Gracias Totales, creo que también, al menos, no sé, yo veo muy forzada la parte de que quieren, híjole, no quiero echarme a la banda encima, pero que quieren llenarlo con puro invitado, o sea, de querer Sí, claro. hacerlo muy bien remunerado a base de puro invitado, que quizá en algún punto hasta ni siquiera fueron tan cercanos a la carrera de Soda Stereo. Ya no hablemos de Cerati, sino de Soda Stereo, entonces... Sí, exactamente, y no suenan igual, o sea, simplemente el ver a Gustavo Cerati en vivo era una cosa cabrona porque el güey, te digo, o sea, no nada más era que componía, el güey tocaba cabrón. Entonces, sí, y ni siquiera era como que no es como como- un no es frontman extrovertido, vaya, estos que bailan y comparten como muchas emociones con la gente y juguetean, o sea, no era un frontman así como como un Freddy, ¿no? Pero como un Anthony Kiddis quizá, pero el güey imponía. El hecho de verlo al cabrón en el mismo escenario imponía bastante. El tenerlo ahí de frente, ¿no? Hubiera sido bastante fabuloso tenerlo de frente. Así es. El chingonazo. Muy bien. Pues ahí estuvo. Este recorrido por la carrera de esta enorme banda, ¿no? Extenso, y yo creo que se nos fueron bastantes cositas por ahí. Así es. Y bueno, para ir finalizando este episodio, vamos a dar la recomendación de la semana, que en esta ocasión se trata de Timothy Brownie, que es una banda parcialmente mexicana, ya que está compuesta por un integrante mexicano, Uriel del Toro, y por Andrés el Güero Cruz, que es el guitarrista y es un artista visual argentino-mexicano, y por Mariano Lanús, que es un bajista y productor argentino. Entonces, Yo recuerdo que se le dio bastante impulso en este canal de televisión de paga, Telehit. Sinceramente no recuerdo bien qué año, pero recuerdo que hasta tenían como un programa donde hacían como un viaje así muy ancestral y demás. Y
Y pues supongo que ahí surgió la banda. Realmente no sé cuál sea la relación real de todo este impulso, pero fue la primera aparición que recuerdas de Timothy Brownie. Así es, yo también lo recuerdo de ya hace algunos años. Sin embargo, creo que sacaron un EP, pero el disco de larga duración con el que debutaron fue en este 2020, que se llama The Ancestral. Y es de donde se desprende la canción que quiero recomendarles, que se llama Mi Gente, que fue el primer sencillo de este álbum, donde retoman un sample de TNT Band. Y por ahí también una canción que es bastante buena es la de Mi Coro, donde hacen el sample de una canción de Celia Cruz que se llama Herencia Africana. Y bueno, retoman como muchos ritmos latinos, muchos ritmos de electrónica y bastante tropicales. La verdad es que es una banda bastante recomendable. Este disco en lo personal me pareció bastante bueno. Se llama The Ancestral. Salió en julio de este año. Escúchenlo, por ahí está en Spotify. Y seguro la van a pasar bastante bien escuchándolo. Sí, justamente ahora que mandó la recomendación nuestro queridísimo Sergio. Yo tenía una idea de Timothy Brownie como un poco más relajada, pero este disco yo creo que está muy ancestral. Entonces está chingón. Se me hace un disco muy como alegre en cuanto a ritmos y demás. Entonces creo que es bastante atractivo. Y pues escúchenlo, está bien chingón. Está Así es, bueno. una mezcla de sonidos bastante interesante. Muchachos, muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por escucharnos. No sé si tengan algo que agregar. Nada, bastante agradecido con el queridísimo Charlie, que se vino a grabar este podcast con nosotros. La verdad, ha sido el capítulo más divertido de mi puta vida, o sea, de hace 2 meses. Pero neta, estuvo bien chingón. O sea, muchas gracias, Charlie, muchas gracias a todos ustedes, queridísimos compañeros. La pasé bomba, ¿no? Exactamente. De nada. Ya No, sé. no es cierto. No, muchas gracias por escucharnos todos. Y pues escuchen a Soda Stereo, ¿no? Digo, no es una banda que tengas que escuchar porque está chingona, pero pues muchas gracias por invitarme a este podcast. La pasé muy bien y además creo que platicamos muy a gusto, ¿no? Sí, Entonces, exactamente, se platica, es una plática aquí muy amena. vinimos a siempre. platicar muy bien, muy a gusto, entonces Y sin alcohol, sin alcohol. nada de alcohol, no hubo nada de alcohol. Así lo estás escuchando, así como quedó, está. Sobrios. Entonces, cuídense. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio de La Caja Negra. Y bueno, nada, que tengan una excelente semana. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Y por cierto, es Día del Abuelo, justo el día en el que se está grabando esto. Entonces, muchas felicidades a todos los abuelitos. Y a Loco Los Valdés. amo. Sí. Y al mío que está allá en el Cielinki. Entonces, los amo a todos. Besitos. Nos vemos la próxima. Bye.